Bienvenidos, mi nombre es David Tea. En esta oportunidad les estaré compartiendo sobre un tema muy importante que tiene que ver con la comunicación. Y como podrán observar, el día de hoy hablaremos respecto a la comunicación entre padres e hijos. Y me encantaría que te quedes hasta el último minuto, hasta el último segundo, si es posible, para juntos aprender sobre un tema demandante en la actualidad. Consideramos que para tener familias estables, para tener familias sólidas, armoniosas, que tengan progreso, estabilidad y sobre todo un bienestar emocional, es necesario la práctica de una comunicación adecuada. Y justamente el día de hoy estaré compartiéndoles herramientas, tips y otras informaciones relevantes para nuestra mejora continua en nuestra vida. Así que por eso les doy una vez más la bienvenida a este espacio, a esta plataforma, y quiero que lo disfruten de este tema y se puedan nutrir. Si tiene alguna pregunta, no se olvide dejar sus preguntas en el espacio de los comentarios. Yo gustosamente después de la reunión estaré contestando. Muchas gracias por esta oportunidad y me siento muy honrado de compartirles esta información, este contenido tan importante. Vamos a continuar. ¿Qué es la comunicación? Primero, vamos a comenzar definiendo respecto al concepto de la comunicación, porque es evidentemente muchas veces solo tenemos un concepto, una idea básica respecto a la comunicación. Sin embargo, la comunicación es muy amplia, ¿sí? Y justamente aquí tenemos la definición, ¿no? Nos indica que es un proceso dinámico de intercambio de pensamiento, de sentimiento, ideales, experiencias, emociones y otros más. Por lo general, estamos enfocados en una parte de la comunicación. Solo en un aspecto nos enfocamos. Creemos que la comunicación es solamente transmitir ideas, ¿no? Solamente eso, ¿no? Sin embargo, los seres humanos tenemos esta habilidad, esta capacidad de expresar emociones, de transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias. Entonces, la comunicación es amplia, la comunicación es compleja y requiere que prestemos mucha atención para comunicarnos efectivamente. ¿Y qué mejor? Los padres que son gestores, que son personas que guían seres humanos para su crecimiento, para su desenvolvimiento en el futuro, deberían conocerlo mucho más. Es por eso que este contenido que estamos compartiendo, tenemos la esperanza, la certeza de que será de utilidad para ustedes. Entonces, la comunicación lo hemos definido desde 5 aspectos, ¿no? Se puede comunicar pensamientos, sentimientos, ideales, experiencia, emociones. Eso es lo que se puede definir desde un enfoque tal vez más psicológico. ¿Está bien? Respetando la singularidad personal de cada uno. Fundamental, respetar, ¿sí? Entonces, la comunicación practicada adecuadamente engloba también este valor tan importante que es el respeto, ¿sí? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿sabemos comunicar? ¿Realmente sabemos comunicar o no? ¿O lo comunicamos tal vez de una manera básica, no tan efectiva? Entonces, en esta oportunidad es importante que nosotros tengamos conciencia, es importante que analicemos cómo es nuestra manera de comunicarnos con los demás y específicamente con los hijos, ¿sí? Ya que los hijos captan lo que están viendo, lo que escuchan, cómo expresan sus padres. Y muchas veces los hijos imitan, ¿no? Como la manera de cómo se comunican los padres. Entonces hay que tener conciencia de eso, hay que tener presente eso, ¿sí?
Entonces, una buena comunicación en la familia es fundamental para educar a los hijos. Porque finalmente, como dije hace un instante, de que estamos creando seres humanos, unos seres que en el futuro también van a educar, van a transmitir mensaje a los demás. Y qué mejor si aprenden de padres que realmente se preparan y practican una comunicación efectiva, adecuada y sobre todo constructiva. Entonces, hay una misión enorme, hay una misión grande para los padres porque es necesario aprender a comunicar de una manera más efectiva. Entonces, la comunicación y el diálogo familiar juega un papel decisivo en todo el proceso formativo de los hijos. Desde el momento que nacen, hay una comunicación verbal, no verbal, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de que el hijo está en crecimiento, en formación académica, biológico, entonces es necesario transmitirlo efectivamente. Ahora, no basta solo una comunicación ligera, ¿no? Sino un diálogo familiar. Y hoy en la actualidad es muy poco practicado el diálogo, la comunicación con los hijos. Literalmente hoy muchas veces los padres se enfocan en asuntos personales, ¿no? Que no está mal. Sin embargo, también tienen responsabilidades para con sus hijos. Y creo que hoy se ha demostrado con esta pandemia que no hay nada mejor que tener una familia, que valorarlo, que prestar mucha atención a ellos y así vivir organizadamente, tener una familia armoniosa, ¿verdad? Entonces, el diálogo y la comunicación siempre deben estar presentes en una familia. Muy bien, vamos a continuar. Pero, ¿qué pasa con la comunicación en la familia? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Entonces, aquí tenemos 6 ideas, 6 puntos que quiero resaltar a manera de ilustrar más o menos cómo es la comunicación actualmente, ¿no? Cuando no es practicada adecuadamente, es necesario que tengamos que redefinir algunos aspectos, algunos conceptos, algunas ideas, creencias en nuestra vida, ¿sí? Para comunicarnos adecuadamente en familia. Así que, señores, actualmente no hablamos cordialmente, mandamos, ¿sí? No hablamos cordialmente. Y ustedes habrán comprobado incluso en su familia, ¿no? En su casa, eh, se ha perdido esos modales tan importantes, la manera de expresarse cordialmente, amablemente, con las palabras mágicas tan importantes, ¿no? Como gracias, perdón, un saludo, imagínense. Entonces, es fundamental hablar cordialmente, por favor. Miren, lo que hoy actualmente los padres a veces se han convertido en, ¿no?, padres autoritarios, ¿no? Solamente mandan, dicen, haz esto, haz aquello, ¿no? Entonces no explican por qué lo están ejecutando sus hijos. Entonces es fundamental comunicarnos cordialmente, amablemente, para que se pueda recepcionar nuestro mensaje de manera adecuada y pueda ser practicada por el hijo. Y a veces cuando los hijos son menores y nosotros solo mandamos, muchas veces los hijos no van a entender, no van a comprender la razón por la que están ejecutando determinada tarea o actividad que el padre está, ¿no?, indicándole. Como podrán en la imagen, ¿no? El hijo va a estar con una incógnita, ¿no? ¿Qué? Bueno, en fin. Entonces, en ese detalle, justamente quería puntualizar, ¿no? ¿Qué más? No sabemos escuchar, callamos, ¿no? Muchas veces los hijos se acercan a los padres y dicen, mira papá, esto me sucedió, mira, quiero comentarte, quiero contarte, ¿no? Y a veces el padre dice, oye, ahorita estoy ocupado, puedes ir a comentártelo a tu madre o a tu hermano, puedes conversar, ¿no? O en todo caso, de una manera más agresiva, dice, no, cállate.
ahorita estoy ocupado. Entonces, esas expresiones no son productivas. Estamos creando un modelo de comunicación, los hijos tal vez negativa, porque ellos al final de cuentas están aprendiendo, están en un proceso de aprendizaje y van a aprender también nuestro estilo de comunicación que estamos empleando. Entonces es fundamental por eso aprender a escuchar, saber escuchar, saber escuchar. Bien, continuamos. Dice, no, no aconsejamos, no motivamos, castigamos. Entonces, como padres, que se entienda que somos aquellas personas que aconsejan, motiva, guía, instruye. No directamente tenemos que recurrir a algunos, tal vez a los castigos, a recompensas con castigo, ¿no? No necesariamente, no es el primer paso, no es la primera opción, sino primeramente hay que guiarlos, aconsejarlos, hay que mostrarlos el camino, algunos detalles de lo que deben hacer. Por otro lado, no conversamos amigablemente, sino peleamos. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, esta es una realidad que estamos pasando, ¿no? Estamos enfrentando, es lo que se observa en las familias, ¿no? Las peleas constantes entre padres e hijos. Desde tempranas edades, los hijos ya comienzan a discutir con sus padres y es algo lamentable, ¿no? Entonces, esta es la realidad. No expresamos emociones positivas, obligamos. Entonces, es fundamental expresar emociones positivas, con humor o con sentido de humor, ¿sí? Entonces, no orientamos, no guiamos, sino que transmitimos desequilibrio emocional, desesperación. Muchas veces el hijo no hace caso a tus órdenes, a lo que tú le indicaste, le dijiste que haga aquello, y no lo cumple. ¿Y qué pasa? Te desesperas, reniegas, te fastidias, y eso es lo que genera muchas veces la ruptura de comunicación entre padres e hijos. Entonces, cuando no se practica adecuadamente la comunicación, cuando solamente mandamos, callamos, mandamos a que el hijo no diga nada, no exprese, y luego muchas veces cuando queremos conversar con los hijos, nos sorprende que ellos no nos cuenten, no digan nada, ¿no? Entonces es por ello que tenemos que tener en consideración. No hay que practicar este tipo de comunicación de mandarlos a callar, castigarlos, tampoco las peleas, tampoco obligarlos, ¿no? Entonces, tampoco desesperarnos, con paciencia, siempre hay que practicar esa virtud tan importante que es la paciencia. Si el hijo no hace caso, una, dos, tres, y a veces el padre pierde el control, reniega, ¿no? Algunas veces castiga, pierde el control, ¿no? Se deja llevar por los impulsos. Entonces, justamente por eso estamos compartiendo este contenido, ¿no? Más adelante se les va a facilitar algunas estrategias para comunicarse efectivamente, ¿no? De manera constructiva en familia, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Comunicar bien es un arte. Necesita ser aprendido, practicado en familia. Así es. Comunicar viene a ser un arte. ¿Sí? Un arte que debe ser practicado por todas las familias que hoy están aquí observando, ¿no? Las imágenes. Y además, como indiqué hace instante, ¿no? Estamos formando hijos, formando seres humanos que necesitan aprender. Y si le damos un contenido, ¿no? Una información así, ¿no? De comunicación tal vez negativa, con una actitud negativa, con, con órdenes autoritarios, con gritos, peleas y todo lo demás, imagínese el tipo de relación que estás creando con tu hijo, ¿no? Entonces los padres son los más importantes profesores de la comunicación de los hijos. Si bien es cierto que en el colegio, en la escuela, los docentes se encargan de educarlos a nivel académico,
que también instruyen para la vida, en cierta medida, los padres tienen la responsabilidad de educarlos para la vida a los hijos. Hay que tener en cuenta eso. Hay que resaltar esa idea. ¿Está bien? Los padres son los profesores de la comunicación de los hijos. Si tú observas hoy a tus hijos mayores y cómo se comunican, ponte a pensar. Es el fruto de cómo has practicado tu comunicación con ellos. Es el fruto de cómo han aprendido ellos de ti. Entonces, es por eso que ahora es fundamental reestructurar nuestra manera de comunicar, nuestro estilo de comunicación que tenemos. Entonces hay que entender eso. Los padres son los profesores de la comunicación de los hijos. De los hijos. Muy bien. Los padres deben aprender a ser buenos comunicadores para dar lo mejor de sí mismos. ¿Sí? Y muchas veces, ¿no? Y es una realidad, los padres no prestan atención a seguir creciendo, a seguir leyendo, a seguir informándose para ser buenos padres. No presta atención, no se informa, no lee. Entonces, evidentemente, nuestra función como padres no va a ser tan productivo para los hijos. Entonces, por eso que quiero resaltar esto. Los padres deben ser buenos comunicadores. Buenos comunicadores. Y si tú notas que muchas veces tu comunicación está acompañado de gritos, de insultos, de ofensas, con gestos que está incomodando a tus hijos, que produce malestar, entonces tienes que un poquito ponerte a pensar realmente, ¿no? Porque no es productivo ese tipo de comunicación. Muy bien, entonces con los hijos menores muchas veces puede ser más fácil, más sencillo manejar la situación, pero cuando van creciendo, conforme van pasando los años, ahí es el lío, ¿no? Ahí es cuando nuestras comunicaciones con adolescentes, con jóvenes, muchas veces se rompe. Hay una barrera en la comunicación. Entonces, ahí están los frutos. Ahora, aquí hay algunas precisiones respecto a la comunicación también. Vamos a observar. ¿Qué significa la comunicación entre padres e hijos? ¿Qué significa? Es una cuestión de decidirlo, desearlo, ¿no? Por eso es que estamos aquí resaltando algunas ideas de manera mucho más, tal vez redundante, porque queremos que esto quede claro, ¿sí? La comunicación debe ser una cuestión de decisión del padre. Tiene que desearlo el padre, no solamente cuando se presentan ciertas situaciones, y, ¿no? Por cuestiones cotidianas, por cuestiones ya de normalidad, ¿no? Es una comunicación tal vez poco productivo, no tan organizado, entonces estamos acostumbrados a este tipo de comunicación tan trivial, ¿no? Entonces un padre debe ser consciente de que la comunicación con sus hijos es una cuestión de decisión, es una cuestión de desear, de escuchar a los hijos, ¿no? De descubrir algunas experiencias tal vez incómodas, molestas que los hijos cargan, y muchas veces no lo comparte con sus padres, porque encuentra a los padres que muy pocas veces están dispuestos a escuchar, muy pocas veces están dispuestos a disponer de tiempo para escuchar. Muy bien, continuamos con la segunda parte. Dice, es tener intención, sentirlo, querer hacerlo, ¿no? Con una intención. ¿Con qué intención te comunicas con tus hijos? ¿Cuál es la intención? O solamente, ¿no?, le dices, oye, tráeme tu cuaderno, voy a revisarte, ¿no? Y muchas veces eso le puede incomodar al hijo, ¿no? Entonces, tienes que saber eh, darle otro sentido, ¿no? Con otra estrategia, con otra intención, ¿no?, de ayudar amablemente, ¿no? Sentirlo, querer hacerlo. Muy bien.
Ahora es darse, es una entrega generosa, dar tu tiempo. Ahora, con una realidad virtual, ¿no? Pasamos más tiempo con los hijos, ¿no? Todos están en casa. Sin embargo, hay algo que ha limitado la comunicación y justamente son algunos de medios sociales, ¿no? Como algunos hijos muchas veces prefieren estar con sus aparatos, ¿no? De tablet, celular, ¿no? Y pocas veces conversan con los padres sobre lo que están sintiendo, sobre lo que están pensando, sobre las experiencias que viven en las clases virtuales. Y pocas veces lo comentan. Entonces los padres tienen que entender que deben disponer un tiempo para conversar con sus hijos. Deben disponer, deben darse, es una entrega generosa, porque evidentemente los padres aman a sus hijos y como muestra de amor deben disponer un tiempo y hablar cordialmente. Muy bien. Además, la comunicación entre padres e hijos es solidaridad, es colaboración, es ayuda, porque los hijos necesitan ayuda constantemente, porque están en un proceso de crecimiento, de formación, de aprendizaje, ¿sí? Está encontrando 3 fuentes de aprendizaje el hijo. Aprende de la casa, aprende del colegio, aprende de la sociedad en general. Entonces, si los padres no dedican un espacio de tiempo, no se entregan a sí mismos para comunicarse con sus hijos, no lo sienten, no tienen esa intención de hablar con sus hijos constantemente, continuamente, la sociedad se encargará, ¿no? De comunicarlo muchas veces algunos mensajes que pueden ser poco productivos, ¿no? Puede tener informaciones tal vez alteradas, ¿no? Por eso es que los padres tienen que ser solidarios con sus hijos, tienen que colaborar en este proceso de crecimiento, de formación, ¿sí? Muchos estudios psicológicos han demostrado de que las primeras etapas del niño, esa etapa de formación, de crecimiento, es tan importante porque va a ser vital para la formación de su personalidad, de la manera de cómo va a ser el hijo. ¿Sí? Muy bien. Además, ¿qué significa la comunicación? Es responsabilidad para enfrentar y asumir problemas. Y muchas veces cuando ven los padres, ¿no? Que sus hijos traen un montón de líos, problemas, dificultades, ¿no? Con maestros o con sus compañeros o con los vecinos, comienzan a renegar, a fastidiarse. No. Hay que entender que como padres tenemos esa responsabilidad de asumir esos problemas, esas dificultades y aprender a solucionarlos adecuadamente y razonablemente con ellos, ¿no? Para que así de esa forma ellos también en los próximos eventos o sucesos puedan asumirlo, esas dificultades, esas responsabilidades y puedan resolver adecuadamente. Entonces, ahí está el papel importante, primordial de los padres, ¿sí? El papel que deben ejercerlo adecuadamente. Ahora, aquí les presento estrategias de comunicación, ¿sí? Que lo he denominado 5C, para que todos tengamos, ¿no? En cuenta, en consideración. Primero, ser cordial. Una comunicación cordial, amable, como indiqué hace unos instantes. Eso fortalecerá los lazos entre padre e hijo, ¿sí? El trato cordial siempre es muy bueno, productivo, ¿no? Hace que la otra persona se sienta bien, hace que la otra persona comprenda que quien está hablándole realmente está disponiendo un espacio con entrega, con conciencia de que desea hablar. Conveniente, ¿no? Toda comunicación debe ser practicada convenientemente. Debe convenir a los hijos, también debe convenir al padre, ¿sí? Muchas veces los padres solamente quieren comunicar algo que les conviene a ellos mismos y al hijo no.
Entonces hay que ponernos a pensar en eso, ¿sí? Lo que estoy expresando, lo que le estoy diciendo a los hijos, ¿realmente les conviene? ¿O solamente fue un arranque de impulso, de ira, ¿no? Un arranque de emoción, ¿no? Tal vez alterada? ¿Y realmente ese tipo de comunicación es conveniente para su hijo? ¿Realmente eso le está formando adecuadamente? ¿Sí? Si tal vez los hijos te comentan algunas inquietudes, dificultades, ideas, y muchas veces, ¿no? Le ponemos límites, ponemos a juzgarnos, ¿no? Entonces ahí ya no hay conveniencia para el otro, ¿no? Y a veces por eso los hijos ya no comunican algunos temas que pueden estar enfrentando, ¿no? Asuntos. ¿Ya? También se debe practicar una comunicación comprensiva. Estas 5 estrategias son vitales para la comunicación, ¿sí? Espero que se lo graben, se lo mentalicen conscientemente, más allá de memorizar, sino que sean conscientes de que toda comunicación con los hijos debe ser practicada por estas 5 C, ¿sí? Comprensiva, comprensiva. Si hay eh, algún asunto que los hijos están pasando y son muy fuertes, tal vez ¿no? En el colegio, ahora que estamos todos por medios virtuales, tal vez no le fue bien, tal vez sufrió algunos insultos, tal vez sufrió algo de bullying, algo que le incomodó en la sala de Zoom, ¿no? Tal vez por ahí algo le sucedió, ¿no? Recibió tal vez un mensaje negativo por parte de sus compañeros. Entonces hay que aprender a comprender, hay que ponerse en su lugar, hay que decirle claramente, ¿no? Eh, Te entiendo, comprendo cómo te has sentido. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar, a conversar y ayudarle en ese proceso, ¿sí? Nuestras comunicaciones además deben ser claras, puntuales, ¿no? Y muchas veces no es clara la comunicación. Decimos una cosa y puede ser que los hijos entiendan de otra manera o lo contrario. Entonces hay que resaltar eso. Claridad en la comunicación, ¿no? Claridad. Por ejemplo, si tú quieres que tu hijo se levante temprano, tú le dices, no, hijo, mañana, a partir de mañana te levantas temprano. Ahora, yo te pregunto, para tu hijo, ¿qué hora es levantarse temprano? Entonces, esos aspectos hay que dejar claro, hay que decirle, ¿no? Hijo, creo que tus clases ya comienzan a las 7 de la mañana, entonces tú tienes que estar levantado ya más o menos eso de las 6 de la mañana, tienes que estar despierto para que desayunes y luego entres a las clases. Entonces, así, claro, con números exactos, ¿no? Con detalles precisos, ¿sí? Entonces, si lo dices, hijo, mañana te toca barrer, entonces tu hijo lo va a barrer y lo va a dejar la basura tal vez por ahí, ¿no? Y tú llegas en la noche del trabajo, un poco estresado, cansado por el tráfico, por una serie de situaciones que has vivido durante el día y el hijo no botó la basura. Entonces, ¿qué pasó? Vas a renegar, ¿no? Vas a, tal vez, ¿no? Vas a explotar en ese momento, ¿no? Porque ya estabas estresada, cansada por el tráfico y todo lo demás, todo lo que enfrentaste durante el día. Entonces tú ves ahí, ¿no? El hijo ha barrido bien, pero se olvidó de la basura, pero tú nunca le dijiste, hijo, cuando pase el camión de basura, tú tienes que botar, entonces ese detalle se te pasó. Y el hijo, pero sí cumplió lo que le dijiste que iba a barrer. Entonces, los detalles, las órdenes, los consejos, aquellas cosas que queremos decir a los hijos tienen que ser claras, específicas, a tal punto de que a ellos no les quede duda. Entonces, es fundamental. Parte de la estrategia de comunicación es comunicar con claridad, ¿sí? La siguiente, una comunicación constante. ¿Por qué debemos comunicarnos constantemente? Porque hay que entender que entre padres e hijos hay hay un lazo estrecho, un lazo
un vínculo familiar. Es una responsabilidad para los padres comunicarse constantemente, porque los hijos necesitan ser escuchados, porque los hijos necesitan que los padres dispongan de un tiempo para ellos, porque los hijos están enfrentando una serie de situaciones, ¿no? Y puede que para los padres puedan ser irrelevantes, algo insignificantes, algo pequeño, mínimo, pero para los hijos no necesariamente. Hay que ponernos a pensar más o menos cómo fue nuestro proceso de crecimiento, y muchas veces los padres no nos escuchaban, ¿no? Porque parece algo insignificante lo que están diciendo. Sin embargo, aún incluso que a nosotros nos parezca algo insignificante, mínimo, trivial, ¿no? Algo tan sencillo, es fundamental prestar atención a ese tipo de situaciones que los hijos muchas veces los comunican a los padres. ¿Está bien? Entonces, estas 5 estrategias de comunicación debe estar claro en nuestra práctica diaria, en nuestra comunicación continua, constante, diaria, ¿sí? Me encantaría si tienen alguna otra estrategia que lo escriban en los comentarios, ¿sí? Yo estaré leyéndolos, ¿sí? Muy bien, entonces, pero estas 5 estrategias de comunicación practicada les va a ayudar a tener un lazo de comunicación productiva, mejor con su hijo. Así que practíquelo, cordial, conveniente, comprensiva, clara y constante, ¿sí? Las 5 C. Muy bien. Ahora vamos a hablar respecto a los estilos de comunicación. ¿Sí? Estilos de comunicación. ¿Cuántos estilos de comunicación existen? Muy bien, entonces aquí se les va a compartir, ¿sí? Muchos de ustedes se van a sentir identificados con un tipo de estilo o también con 2 o 3, porque no todos nos comunicamos solo con un estilo, ¿no? Sino que también puede ser con otros estilos. Y voy a ir numerando, pasando, ¿no?, las diapositivas para que ustedes vayan viendo qué tipo de estilos de comunicación existen. Muy bien. Vamos a comenzar por algo tal vez negativo, ¿sí? No tan productivo este tipo de comunicación, ¿sí? Es el tipo de comunicación descalificante, ¿sí? Aquello que no pone atención a los hijos, ignora las preguntas o comentarios, dice una cosa y hace otra cosa. Y es fundamental, ¿no?, la coherencia en los padres. Menosprecia lo que su hijo tiene que decir o sus sentimientos. Ejemplo, ¿ya? Mire, preste atención a este ejemplo, ¿no? Muchas veces los padres cuando sus hijos están llorando y dicen, es un ridículo llorar por eso. Y hace lo que me dirás, mejor ahórrate las palabras. Eso es algo descalificante, es algo que estás minimizando su expresión de los hijos, ¿no? Y entonces hay que entender que los hijos se comunican a través de las emociones, sentimientos y conductas, y tener presentes, ¿no? Como ya vimos algunas estrategias de comunicación, la comunicación tiene que ser comprensiva, comprensiva. Como personas adultas, muchas veces tenemos una cosmovisión diferente que a los hijos, ¿no? Una manera de pensar muy distinta, tal vez ya madura, pero los hijos están en un proceso de crecimiento y no podemos creer que el otro también es una persona adulta que ya comprende muchos aspectos. Así que por esas razones hay que aprender a escucharlos, aprender a entenderlos, de entender su emoción, ¿no?, lo que está expresando, ¿sí? Y esto, miren, cuando comenzamos a descalificar, cuando comenzamos a minimizarlo, cuando comenzamos tal vez a eh, calificarlo negativamente, genera sentimientos que no son importantes, ¿no? Digo, genera ciertos sentimientos en los hijos que tal vez pueden ser contraproducentes. Muy bien, señores. Así que este es un estilo de comunicación descalificante. Hay que
prestar mucha atención a esto. Si has notado que tu comunicación ha estado yendo de manera como este estilo, entonces ahora es momento de tomar conciencia y decidir por una comunicación mucho más constructiva, ¿no? Hay que aprender a escuchar algunas preguntas, comentarios de los hijos, ¿no? ¿No? Un ejemplo típico, ¿no? Muchas veces hay una reunión de familia, ¿no? Y a veces están conversando entre adultos, ¿no? Y a veces el niño quiere opinar o quiere decir algo y dice, a veces las personas, ¿no?, adultas dicen, ¿no? Esta es una conversación de adultos, tú no te metas, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios son hirientes para los hijos, ¿no? Pueden generar sentimientos que los afecten. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que estamos expresando. Y en todo momento hay que tener conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que nuestro mensaje puede consecuentemente, ¿no?, provocar en la otra persona, en el emisor, ¿no?, en el receptor, perdón. Entonces, los hijos prestan mucha atención a todo. Entonces, hay que ser más comprensivos, más asertivos. Muy bien. Entonces, este es un estilo de comunicación descalificante. Lógicamente, no es recomendable esto, ¿no? No es recomendable. Porque produce miedo, produce ansiedad, produce temor en los hijos, produce, ¿no?, falta de comunicación con los padres. Muy bien. Otro tipo de comunicación más técnico, ¿no? Usa un vocabulario muy difícil de entender. Tal vez el padre es un profesional. Eh, Imagínese, ¿no? El padre, supongamos que el padre es un abogado y quiere hablar a su hijo en términos, ¿no?, tal vez más técnicos, científicos, con palabras más complicadas de entender. Entonces no se va a entender mejor su mensaje, no se va a entender adecuadamente su mensaje. Entonces es por ello que tipo de comunicación también necesita ser reestructurada, ¿no? Siempre usan la lógica en sus planteamientos, ¿no? Y hay padres, ¿no?, que dicen que piensa, hijo, piensa, ¿cómo podrías hacerlo?, ¿no? Y a veces los hijos están en un proceso de aprendizaje que necesitan el apoyo de los padres y no necesariamente la lógica, el criterio de un adulto lo tiene el niño, aunque en algunos casos sí, ¿no? Depende, porque los niños también no van aprendiendo igual. Hay algunos que sí, su capacidad de síntesis, análisis, de lógica está más desarrollado que el otro. Entonces hay que aprender a ser más claros, específicos, no necesariamente usando lógicas de adultos, ¿no? Sobrevaloran lo razonable. Y entonces, cuando ya los padres se vuelven muy razonables, a veces no prestan atención a ciertas emociones que los hijos no están expresando, están comentando. Entonces, les parece algo insignificante. Es por ello que también este estilo de comunicación es contraproducente. No expresan sus sentimientos ni valoran lo de sus hijos, ¿no? Entonces, hay padres que son poco expresivos. Si esa es tu realidad, toma conciencia de eso y comienza a expresar, comienza a realmente hacer fluir tus emociones, tus sentimientos. Realmente dile con mucha emoción algunas cosas, ¿no? Habla con mayor emoción con tus hijos, ¿no? Exprésalos, tus emociones. Y como tal, ¿no? Cuando los padres muchas veces no prestan mucho a las emociones, a los sentimientos de los hijos, porque les parece algo irrelevante, algo trivial. Entonces,
Aquí se recomienda que hay que comenzar a comprender a los hijos, escucharlo, ¿no? Genera sentimiento de distanciamiento, relación superficial, lógicamente. Entonces, esto es lo que va generando este tipo de comunicación, este tipo de estilo de comunicación más técnico, ¿no? Más tecnicista, como otros podrían decirlo, ¿no? Usa mucho la razón, la lógica, algunos vocabularios complejos. Y eso los hijos van a ir aprendiendo más adelante, ¿no? Conforme van formándose en la universidad, en el colegio, van aprendiendo poco a poco, pero cuando los hijos son menores, no necesariamente van a entenderlo. Entonces hay que tener palabras sencillas, claras, fáciles de entender. Muy bien. Vamos a ir a otro estilo de comunicación que es el estilo pasivo. Pasivo. Trata siempre de complacer, ¿no? Este es un extremo ya también, ¿no? Siempre es complaciente, ¿no? A veces el hijo dice, ¿no? Hoy no me quedo viendo tal vez una serie, ¿no? Que le gusta hasta altas horas de la noche y el padre dice, "Ya, no hay problema", es complaciente. O tal vez en algunos aspectos, ¿no? Entonces hay que entender que no necesariamente ser complacientes, ¿no? Que tal vez al hijo le genera cierto placer, cierta alegría. No necesariamente por eso debemos dejarnos llevar también, sino entender que hasta dónde está, hasta dónde se puede establecer los límites y hasta dónde no también, sí. Tienen dificultad para establecer límites, ¿no? Lo que ya venía mencionando. Los padres pasivos tienen dificultad para establecer límites. Y en la comunicación, en la familia, siempre debe existir límites. Límites para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora va a descansar el niño? ¿A qué hora va a descansar el adolescente, el joven? En casa, ¿a qué hora? ¿A qué hora se descansan? ¿A qué hora duermen todos? Entonces hay que tener claro límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. Sobre muchas cosas, sobre muchos aspectos, siempre hay que poner límites, ¿sí? Muy bien, asume toda la culpa, ¿no? Hay padres que a veces cuando los hijos cometen algún error, ¿no? Traen tal vez, ¿no? Algunas noticias negativas, ¿no? Y a veces los padres lo asumen. Ah, bueno, es mi hijo, bueno, ¿qué me queda, no? Pero esas oportunidades o esas situaciones es tan importante como para enseñarlo a los hijos, para que aprendan también a asimilar el hecho y puedan formarse responsablemente. Muy bien, fácilmente manipulable, ¿no? Los padres pasivos son fácilmente manipulables y a veces ceden a todo y bueno, ya saben, ¿no? Las consecuencias de ese tipo de manipulación, porque los hijos, como vuelvo a insistir, están en un proceso de formación, de aprendizaje y lo van a volver a repetir, ¿no? En diferentes contextos de su vida. Muy bien. Este tipo de comunicación genera inseguridad y sentimientos de desprotección de sus hijos. Entonces, ahí están las consecuencias de este estilo de comunicación. Tampoco es recomendable, ¿no? Todo tiene límites, todo debe ir en orden, toda comunicación debe estar organizada. Ahora vamos a ir a otro estilo de comunicación, el estilo agresivo, ¿no? Por lo general, este estilo de comunicación está acompañado de culpabilidad. Culpabiliza siempre al hijo. Eres un mal hijo, no sirves, eres tal, esto, aquello, ¿no? Ustedes ya conocen esas expresiones tan cotidianas, ¿no? Insultos como aquí lo hemos considerado, eres tonto, eres tal, ¿no? Tal vez el hijo se equivocó y bueno, directo con los insultos, con las ofensas. Y esto lógicamente va a generar vergüenza, humillación en los hijos. Y eso es lo que no queremos. Es por eso que aquí estamos compartiendo este contenido para que tengamos en cuenta, más o menos, nos demos cuenta cuál es nuestro estilo de comunicación.
Y el estilo de comunicación agresivo también está acompañado de amenazas, ¿no? Como por ejemplo aquí, si no me haces caso, me voy de la casa, ¿no? Si no haces aquello, va a pasar esto. Entonces, continuas amenazas. Este estilo también, lógicamente, va a generar desvalorización en los hijos. Muy bien. Además, ridiculiza, asume una postura autoritaria de dictador. Entonces, esto es más o menos las características de la comunicación agresiva. Aquí en la parte más abajo dice, ¿no? Genera temor, vergüenza, humillación, sentimiento de desvalorización, hostilidad, provoca un contraataque y como consecuencia puede formar hijos con baja autoestima. Con baja autoestima. Y quiero manifestarles respecto a eso que lo que más pueden hacer, lo mejor que pueden hacer los padres es llevar una autoestima estable en los hijos, siempre en crecimiento, ¿no? No bajándolo, sino, ¿sí? Entonces hay que preocuparnos en eso, ¿no? Hay que plantearnos esas preguntas, ¿no? ¿Qué está provocando en mi hijo lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy comunicando, ¿realmente está provocando satisfacción? ¿Realmente mi hijo se siente contento por lo que estoy diciendo? ¿Realmente está recibiendo de una manera tranquila? ¿O mi comunicación es agresiva, con insultos y la cual está provocando en mi hijo con sentimientos de desvalorización? ¿Está provocando tal vez vergüenza, humillación? Si eso está provocando, señores, hay que tener en cuenta que próximamente nuestros hijos pueden formarse con baja autoestima, ¿no? Con un autoconcepto no favorable. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un estilo de comunicación asertivo, lo que sí debe de hacerse, lo que sí se debe practicar. Y quiero justamente dedicar un espacio tal vez un poco más en esta parte, ¿sí? Un estilo asertivo expresa sus necesidades, pensamientos y sentimientos de forma directa, sincera y oportuna, ¿no? Respetando los derechos propios y los de los demás. Este estilo es lo más ideal, este estilo es lo más recomendable para la actualidad y para todos los que en este momento están conectados. Entonces, ¿qué mejor utilizar este estilo asertivo? Siempre poniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Los pensamientos, las necesidades, ¿no? De los hijos, respetando siempre los derechos de ellos, ¿no? Utiliza el yo al expresar sus necesidades, ideas y sentimientos, se expresa con claridad y firmeza, reitera su planteamiento con firmeza si es necesario, mira a los ojos, escucha activamente. Fundamental, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, hay que aprender a mirar los ojos, ¿no? Muchas veces tenemos que ponernos a la altura de ellos, ¿no? Escucharlo activamente, expresar algunas órdenes, algunas ideas con claridad, con firmeza. Eso es un modelo de comunicación asertivo. Muy bien. Por otro lado, trata de ponerse en el lugar del otro y comprender sus ideas y sentimientos, ¿no? Entonces, este estilo de comunicación es lo más ideal que se debe ser practicado. Muestra consistencia entre el mensaje verbal y no verbal. Expresa aprecio, es respetuoso, busca el diálogo y llegar a acuerdos considerando las necesidades y valores de cada uno. Genera en él mismo y en los demás una alta autoestima. Mejora las relaciones interpersonales. Lógicamente, todas estas características que estamos mencionando, van a producir mejores relaciones familiares, ¿no? Va a producir una cohesión familiar mejor, óptima, donde haya más armonía, más comunicación, más diálogo, ¿no? Que nuestras comunicaciones sean con mucho respeto
Y eso evidentemente va a formar una personalidad en los hijos mucho más mejor. Y eso es lo más recomendable, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a repasar, ¿no? Aquí tenemos, aquí habíamos mencionado los estilos de comunicación. Entonces, ahora tenga en cuenta que hay estilos de comunicación descalificante, técnico, pasivo, agresivo y asertivo. Y lo ideal es practicar el estilo de comunicación asertivo, ¿sí? Asertivo, para que tengamos familias más estables, mejor, cada día mejor, ¿sí? Unidas, donde los padres y los hijos se respeten mutuamente. Toda conversación en la familia sea amable, agradable, cordial. Entonces va a ir generando un ambiente, una atmósfera familiar agradable, ¿no? Que da gusto vivir, que da gusto conversar, que es agradable, ¿no? Momentos de compartir alguna experiencia, emoción, sentimiento, hechos, ¿no? Entonces, practiquemos este modelo de comunicación, este estilo de comunicación para que nuestras relaciones mejoren en el hogar, ¿sí? Y no solo con los hijos, sino entre todos, ¿no? Entre todos en la familia. Muy bien. Recomendaciones. Voy a darles algunas recomendaciones que aquí los tengo o los voy a nombrar, los voy a mencionar. Primero, ponerse en el lugar de su hijo, ¿no? Intentar comprender sus sentimientos, necesidades, ya hemos mencionado. Demostrarle que lo comprende, demostrarle, ¿no? No solo decir te comprendo, ¿no? Y hay que expresarlo con nuestras emociones, nuestros gestos. La manera como decimos dice mucho. Entonces, hay que ser coherente entre nuestra expresión verbal y lo no verbal. Nuestra expresión corporal debe ir acompañado en el conjunto. ¿Está bien? Muy bien. Por otro lado, demostrarle que reconoce sus pensamientos y sentimientos y los respeta. No los ridiculiza, no los minimiza, ¿no? Sino que los respeta, reconoce, ¿no? Comprendo que te sientes así por que te pasó aquello y esto, ¿no? Aprender a respetarlo, no decirlo, no, eso es algo mínimo, ¿no? Eso es algo irrelevante. Por eso no hay que decirle eso, ¿no? Pues los padres con con un análisis de padre, una persona adulta, ¿no? Les parece a veces algo insignificante lo que los hijos pueden manifestar. Por eso hay que aprender a entender y comprender los sentimientos y necesidades de los hijos. Por otro lado, fomentar la práctica del respeto en el seno familiar, ¿sí? Siempre hay que fomentar, porque muchas veces los hijos, ¿no? Gritan, insultan a sus padres. Es porque también observaron dentro de la familia que existía ese tipo de comunicación y solamente lo están reiterando, lo están repitiendo. Entonces es fundamental que todos tengamos en consideración eso, ¿sí? Además, hay que entender que en la familia todos deben expresar sus sentimientos de forma clara y abierta en un ambiente de confianza, sin temor a ser rechazados, criticados, observados o señalados. ¿Está bien? Entonces debe existir eso. Si tú notas que en tu familia tu hijo se comunica contigo libremente, sin miedo, sin sentir vergüenza, ¿no? Te lo muestra claramente, ¿no? Te lo dice, entonces está yendo muy bien. Y si notas que tu hijo muchas veces te comunica con miedo, con temor, con cierta, tal vez con cierto temor de barreras, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahí ya te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo tu comunicación ha provocado, ¿no? Las consecuencias de una comunicación tal vez que no han sido adecuadas. Por otro lado, reconozca sus propios sentimientos, aclárese que los produce, ¿no? Muy bien, continuamos. Exprésale aceptación, evita la crítica constante, la ridiculización, ¿no? Ejemplo, aquí te presento algunos ejemplos, ¿no? Marco, de nuevo tuviste problemas en la escuela. Entiendo cómo te sientes. ¿Me puedes explicar qué pasó?
¿no? En lugar de decir, qué raro, Marco, siempre el mismo problemático, me tienes harta de oír quejas de sus maestros. Entonces, miren, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Pequeñas palabras hacen la diferencia. La manera como dicen, ¿no? El primero dice, no, Marco, de nuevo tuviste problemas en la escuela, entiendo cómo te sientes. ¿Me puedes explicar qué pasó? Es una comunicación asertiva, ¿no? Es una comunicación asertiva. En lugar de decir directamente, señalarlo y criticarlo y juzgarlo, decirle que es problemático, ya cambia, ¿no? Y tal vez ni te lo cuente. Entonces, tome en cuenta estos ejemplos, estas recomendaciones, que de aquí en adelante, ¿no? Sí o sí vas a lidiar con muchas situaciones, porque la vida es dinámica, constantes aprendizajes, ¿no? Estamos experimentando. Muy bien, por otro lado, otra recomendación, exprésale que acepta sus sentimientos a través de gestos, silencios oportunos. Tome una postura serena para hablarle, establezca contacto físico positivo, caricia, palmitas en la cabeza, abrazo, ¿no? Qué manera de comunicarse tan amable, ¿no? Entonces, siempre con una buena disposición, ¿no? Con una disposición de amor, de caricia, ¿no? Un abrazo. Y eso es lo mejor. Entonces, siempre que su hijo le está hablando, afirme continuamente que él sienta o ella sienta que está siendo escuchado, ¿no? Mueva la cabeza afirmativamente, ¿sí? Recomendaciones, continuamos con otras recomendaciones. Use palabras simples y sinceras. Ejemplo, Ana, entiendo lo que te pasa. Comprendo lo que sientes en estos momentos. Sé que estás muy enojado por lo que pasó, ¿no? Palabras simples, pero por otro lado son palabras empáticas, comprensivas. Entonces, de esa manera estamos fortaleciendo nuestra comunicación con nuestros hijos de manera que construyamos vínculos mucho más mejores. Muy bien, continuamos, ¿no? Por otro lado, reprenda la conducta, no el sentimiento, ¿sí? Ejemplo, Jorge, me molesta que grites, ¿no? Me molesta que grites. Identifique que busca el niño con su conducta, atención, reconocimiento. Hay que identificar, hay que darse cuenta de eso. Muchas veces los hijos lloran, hacen berrinches solamente por llamar tu atención, ¿no? O algo están buscando. Entonces hay que aprender a identificar esos detalles, ¿no? Sea honesto con su hijo y fomente este valor en el seno familiar. Sí, hay que ser honestos. Sea consistente en lo que dice y hace. Dialogue utilizando un lenguaje adecuado para la edad de su hijo. No puedes hablarle a un niño de 6 años como hablas con tu hijo adolescente o con tu hijo que ya es joven. No, no puedes hacerlo, ¿no? Porque de hecho no te lo va a entender. Y lo que queremos en la comunicación es que se entienda claramente nuestro mensaje. Y por eso hay que emplear palabras sencillas, claras, precisas, dependiendo de su edad. Muy bien. Por otro lado, busque llegar a acuerdos, negocie, evite las falsas promesas. Y hay hijos que a veces esperan, dicen, oh, mamá, me dijiste que me ibas a comprar esto, me dijiste aquello y aquello, ¿no? Y a veces los padres prometen mucho, falsas promesas en vano, ¿no? Y aquí lo que es respecto a los acuerdos, negocios. Miren, respecto a eso, ¿no? Sobre todo con los adolescentes hay que aprender a llegar a ciertos acuerdos, porque ellos están en una edad de, tal vez, de independencia, de que muchas veces no están dispuestos a escuchar. Entonces, con ellos hay que aprender a negociar, a llegar a ciertos acuerdos. No hay que ser pasivos, tampoco hay que ser autoritarios o agresivos, ¿no? Sino que siempre buscando un diálogo claro, abierto. Muy bien.
Aquí les presento algunas técnicas también para continuar mejorando nuestra comunicación. Es el reflejo de sentimientos, ¿no? Señalar los sentimientos que están debajo, lo que se dice o hace. Se observan expresiones faciales, gestos, tono de voz, expresiones verbales, ¿no? No solo nos comunicamos a través de las palabras, sino que también hay que ser consciente de que expresamos también nuestro tono de voz. Hay expresiones verbales, hay expresiones faciales, gestos, y eso dice mucho. Parece que lo que hizo tu hermano te enojó mucho, ¿no? Hay que aprender a entender los sentimientos de los hijos. Ayuda a su hijo a aclarar sus sentimientos y que pueda expresarlo adecuadamente. Imagínese si en caso de que te lo cuenta tú te molestas, te fastidias o también minimizas, ridiculizas, imagínate. Entonces la siguiente ya sabes cómo va a ser su comunicación. Otra técnica, escucha a su hijo activamente. Deje de lado lo que está haciendo y préstele atención. ¿Sí? Hay que aprender a prestar atención. Y prestar atención involucra mirar los ojos. No interrumpa. No interrumpa, ¿no? Sintetice lo que entendió una vez que su hijo termina de hablar, ¿no? Imagine que su hijo le contó muchas cosas y tú le vuelves a decir, hijo, esto es lo que me dijiste, ¿verdad? Y su hijo le va a decir, sí, mamá. Hay que aprender a sintetizar, hay que volver a repetirlo, lo que dijo los hijos, para que ellos entiendan que realmente usted estaba atento a lo que se le estaba comunicando, se le estaba contando a su hijo. Hay que aprender a sintetizar, ¿sí? Hay que resumirlo de manera breve para que el hijo entienda que sí, no fue en vano esa comunicación con su padre. En caso de dar órdenes, es fundamental tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Exponga claramente lo que espera, ¿no? Exponga claramente, que no quede dudas a su hijo, dependiendo de la edad de su hijo, ¿no? Brinde una razón justificada para su orden. Siempre justifique, siempre diga, por esta razón tienes que hacer aquello, por esta situación, por esto, ¿no? Tienes que darle por qué. Señale cuáles son las posibles consecuencias de la conducta de su hijo, ¿no? Si en caso de que no te obedece, incumple algunas reglas, responsabilidades, usted ya debe tener en cuenta de que su hijo ya ha sido advertido, de que ya sabe cuáles van a ser las consecuencias de aquellas conductas que no son adecuados, ¿no? ¿No? Instelo a decidir asumiendo las consecuencias, ¿no? Hay que aprender a que los hijos aprendan a decidir y que si cometieron algún error, ¿no? O enfrentan alguna situación adversa que ellos mismos han provocado, hay que aprender, hay que enseñarlos a que aprendan a asumir consecuencias, hay que apoyarlos, hay que guiarlos, fortalecerlos en ese aspecto. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? María, ordena tu cuarto. Si no lo haces, no volverás a jugar en él. Decide qué vas a hacer, ¿no? Juan, quiero que tú mismo decidas entre recoger todas las herramientas o que yo no te las vuelva a prestar. Siempre una comunicación asertiva, señores, ¿sí? Y para ir concluyendo, ¿no? Estas tres conclusiones puntuales, ¿no? Fomente la capacidad de comunicación. Hay que aprender a comunicarnos, ¿no? Hay que ser consciente de cómo estamos comunicando. Hay que ser consciente incluso de nuestro tono de voz, de nuestra expresión facial, de nuestra expresión corporal, cómo lo estamos diciendo. Y es tan importante cómo lo decimos, más que lo que estamos diciendo. Entonces, es fundamental. Ustedes son los mejores entrenadores de la comunicación en la familia. Así es. Así que, señores, padres de familia, ustedes tienen que entender eso. Ustedes son los entrenadores de la comunicación para sus hijos. Si sus hijos no aprenden a comunicarse, si sus hijos son un poco callados, retraídos, no expresan, no dicen, y usted espera, entonces tienes que aprender a analizar un poco qué está pasando, qué está ocurriendo. Tal vez no está bien su estilo de comunicación. Aprenda a poner en práctica un estilo de comunicación asertivo,
vuelva a ver este video y puede ver cuáles son las características de un estilo de comunicación asertivo y cuáles son las características de un estilo pasivo, agresivo, técnico, ¿no? Descalificante. Entiéndalo y para que usted pueda practicarlo adecuadamente en un momento oportuno y de acuerdo a la edad de su hijo, ¿sí? Sus hijos merecen una comunicación de calidad, ¿sí? Una comunicación de calidad, no solo cuando les sobre el tiempo, no solo cuando crea que es necesario decir y actuar cuando muchas veces ocurre una dificultad, un problema, o están envueltos en alguna cuestión inesperada, ¿no? No, no. Hay que anticiparse a las situaciones, hay que tener una comunicación directa, clara, sincera, comprensiva con los hijos, mucho más antes, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ir finalizando, la comunicación enriquece, la falta de comunicación empobrece. Esto no entendido en términos económicos o financieros, sino en términos de relaciones, ¿no? Si nosotros nos comunicamos efectivamente, adecuadamente, asertivamente, tendremos mayor riqueza. ¿Mayor riqueza en qué? ¿No? Mayor riqueza en familia, en cohesión familiar, en unidad familiar, ¿no? Tendremos hogares mucho más estables, donde reine tranquilidad, el amor, la alegría, ¿no? Una comunicación respetuosa, amable, eso es lo más importante, ¿no? Y si usted no practica ese tipo de comunicación, lamentablemente va a tener muchas dificultades, muchos problemas, ¿no? En su familia. Así que le sugiero, ¿no? Que usted practique una comunicación asertiva constantemente, ¿sí? Y quiero agradecerte si has llegado hasta este momento a ver este video, te agradezco y te felicito porque realmente estás demostrando que estás interesado en ayudar a tu hijo, en tener una familia mucho más unida, armoniosa, ¿no? Entonces, esto ha sido en cuanto a la charla número 3. Estamos concluyendo y quiero por eso una vez más felicitarlos, ¿no? Quiero desafiarlos a que sigan aprendiendo, a que sigan creciendo como familia, a que su comunicación en familia, tal vez, ¿no? En una valoración de 1 al 10 ha estado por debajo de 5, ahora elévenlo hasta 6, 7, 8, hasta 10, señores. Sí, es tan importante la comunicación, es todo en sí la comunicación, porque la única manera de transmitir una idea, una creencia que consideras que es lo mejor para ellos, entonces necesitas emplear una comunicación adecuada para que se lo puedas convencer, para que lo puedas persuadir. Si notas que, ¿no? A ustedes, ¿no? Madres, ¿no? Les digo, ¿no? Si los padres, ¿no? Sus esposos no toman mucho en cuenta este aspecto, entonces persuádelo, convéncelo de que también tiene que cumplir su función, su rol para con sus hijos. Tiene que comunicarse, tiene que hablar, tiene que dialogar, tiene que haber un espacio de comunicación. Siempre debe ser un hábito la comunicación, el diálogo entre la familia, de manera grupal o individual. Entonces, gracias una vez más por haber prestado mucha atención a este espacio y haber invertido tu tiempo y haber escuchado este mensaje, ¿no? Este mensaje tan importante de un tema que nos une a todos, ¿no? La comunicación. Así que les agradezco. Nos vemos a la próxima. No se olviden de suscribir y continuar viendo este video 2 veces, 3 veces si es posible, porque va a estar subida a una plataforma de YouTube, ¿sí? Muchas bendiciones, felicidades para todos.